Alcanzando el conocimiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues esto es Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Soy Berta Alicia Galindo y esta tarde les tenemos un programa muy especial. Vamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Alcanzando el Conocimiento. Pues estamos en el Colegio de México. Tenemos el gusto de estar con la presidenta del Colegio de México. Ella es la doctora Silvia Giorguli Saucedo y bueno, pues vamos a platicar con ella temas muy interesantes después de su recién entrada al Colegio Nacional. Y bueno, pues ella tiene mucho que hablar sobre sociología, sobre demografía, sobre políticas públicas, educación y bueno, pues muchas cosas que tenemos que ver que están en la realidad de hoy. Gracias, Silvia, por estar con nosotros. No, con mucho gusto, gracias por la invitación. Silvia, platícanos de tus líneas de investigación, que son la transición a la adultez en México y América Latina, la intersección entre la dinámica demográfica, la educación y las políticas públicas y la migración internacional. Vamos a empezar hablando cómo han cambiado las cosas desde hace 50 años a la fecha. Pues la población ha disminuido, las tasas de población en algunas partes, en otras siguen creciendo. ¿Cómo está el panorama? Sí, pues estamos en un momento de cambio de paradigma en el tema demográfico muy importante. Tú haces referencia a hace 50 años. Hace 50 años estaba la preocupación por el alto crecimiento demográfico de México, estaba la preocupación por cómo atender o las perspectivas que había de atender a una población que crecía muy rápidamente. El promedio de hijos por mujer estaba arriba de los 6 hijos, ¿no? Y en realidad en estos 50 años ha habido un cambio que en Europa se llevó más de un siglo y aquí se concentró en esas décadas. Un cambio que implicó pasar de familias numerosas a familias pequeñas, que implicó que se dejó de crecer a la velocidad que se estaba creciendo, una política de población muy exitosa, pero que viene acompañado de una transformación de la sociedad mexicana enorme, ¿no? O sea, el país rural es ahora un país con un perfil principalmente urbano, la forma en la que se construyen las familias y toda la vida alrededor de las familias pues se ha modificado. Ahora tenemos en algunos de los estados inclusive tasas de fecundidad parecidas a las que hay en países europeos o parecidas a las que hay en Japón, que son los países con más baja fecundidad del mundo, y también con un proceso de convergencia, aunque subsisten las desigualdades socioeconómicas a nivel del país. Sabemos que hay grandes diferencias entre estados, por ejemplo, en términos de educación, en términos de prevalencia de la pobreza. En lo demográfico hubo una tendencia a la convergencia, de manera que inclusive el estado que tiene ahorita la más alta fecundidad, que es Chiapas, está por abajo de los 3 hijos por mujer. Entonces es una gran transformación, yo sé que estoy dando los datos, pero que se ve reflejado en la forma en la que los mexicanos, las mexicanas organizamos nuestra vida cotidiana, nuestra vida familiar y también nuestros proyectos de vida, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Pues bueno, yo siempre digo que la demografía por sí misma no es ni mala ni buena, ¿no? Son procesos de cambio que además son irreversibles, ¿no? Hay varios países que tienen décadas preocupándose por la baja fecundidad y impulsando una serie de medidas, de políticas, de promoción, de licencias de maternidad, paternidad más altas, estímulos fiscales, estímulos a la vivienda. En algunos países medidas coercitivas para aumentar la fecundidad y no lo han logrado. Entonces estamos frente a un proceso que lo que te dice la historia de la humanidad es que no es reversible, al menos no en el corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, más que darle una connotación de bueno o malo, yo diría es entender todo este proceso de cambio y que lo que estamos viviendo pues es algo que tiene una lógica que viene de procesos que se han dado en los últimos 50 años y que la gran pregunta es, dado estos procesos que ocurrieron, que nos llevan a la realidad de hoy, ¿cómo nos organizamos como sociedad, ¿no? Y ahí viene otro ejemplo, bueno, ya hablaba yo de fecundidad, pero también otro gran cambio que se da sobre todo entre 70 y el año 2000 es el aumento de la esperanza de vida. Entonces vivimos más, ¿no? Bueno, pues eso uno supone que es una buena noticia en general. La pregunta es como sociedad, ¿cómo te preparas
para una sociedad que cada vez va a tener más adultos mayores con menos población joven en términos relativos y que además pues requiere reorganización de la sociedad en muchos sentidos, ¿no? Desde los espacios de la vivienda, el transporte público, más los temas de jubilaciones, pensiones o provisión económica para una etapa de la vida donde ya te retiras del mercado de trabajo, ¿no? Entonces es una buena noticia, vivimos más. También es algo que tendría que ocurrir una catástrofe tremenda para que se revirtiera el proceso. Entonces, ¿cómo nos preparamos para ese escenario de algo que suponemos que va a seguir ocurriendo, que es este aumento en la esperanza de vida en México? Tenemos, por ejemplo, hay contradicciones en todo esto, ¿no? Y me imagino que cuando tú estás estudiando la demografía, pues te encuentras entre ideas contrarias, entre contradicciones, entre realidades que son duras. Pero, por ejemplo, vamos por casos. Europa está envejeciendo, Europa tiene una tasa de población muy baja, Estados Unidos acaba de llegar Donald Trump y hizo un decreto para hacer los costos menos caros para que las mujeres se embaracen. ¿Cómo ves esto? Sí, bueno, pues yo creo que es muy interesante y también como país nos sirve cómo están llevando estas discusiones en otras partes del mundo, ¿no? En Europa pues hay quienes utilizan este término del invierno demográfico. Ajá. En Europa, que da una connotación muy negativa al envejecimiento, ¿no? Y que lleva a una preocupación, por ejemplo, en términos de quiénes van a sostener las economías cuando tienes un proceso de descenso de la población en edades laborales. Pues sí, si hay menos niños, pues eventualmente también vas a tener un descenso en la población trabajadora. Y yo creo que eso ha hecho emerger muchas contradicciones. Por ejemplo, por un lado, el tema de migración, que hoy está muy polarizado, que también se le etiqueta y se le etiqueta en la opinión pública más de manera negativa que positiva, pero por otro lado hay esta necesidad de cubrir espacios de trabajo, de cuidados, de mantener la productividad de las economías, de proyectar economías vibrantes que requieren de una población en edad laboral que también las mueva y donde la migración puede ser un gran complemento, no suple, ¿no? Porque no es que resuelva el problema de este envejecimiento poblacional, pero sí genera alternativas, ¿no? Y lo que estamos viendo es que Europa vive en este momento esa contradicción, ¿no? La contradicción de que se han exacerbado las posiciones anti-inmigrantes, pero al mismo tiempo en este proceso de envejecimiento requieren de alguna manera de la participación de poblaciones más jóvenes para mantener la actividad y el dinamismo de sus sociedades y de sus economías. Y Estados Unidos es muy interesante porque Estados Unidos se parece más a América Latina que a Europa en términos de sus indicadores demográficos, ¿no? Por ejemplo, en términos de fecundidad, no tiene la baja fecundidad que se observa en España o en Italia, tiene una fecundidad más cercana a lo que se observa en México, tiene una fecundidad más alta que la de El Salvador, por ejemplo, ¿no? Entonces, no llega todavía a ese proceso de envejecimiento poblacional que se dio de manera muy rápida en Europa, ¿no? Sí, por supuesto, también hay un aumento de la esperanza de vida, pero tiene grandes rezagos en atención a la esperanza de vida. O sea, es increíble las desigualdades que hay en términos de años que una persona se espera que viva entre la población blanca, por ejemplo, y la población afroamericana. Entonces tiene ahí unas deudas en términos de aminorar esas desigualdades que no se han logrado disminuir de manera efectiva y rápida en el tiempo. Eso es algo que Amartya Sen desde los 90 ya había marcado, esta paradoja de tener las economías o la economía más fuerte del mundo y al mismo tiempo tener estos rezagos en algunos indicadores. Y por supuesto, una de las razones por las que Estados Unidos ha mantenido el dinamismo demográfico que tiene, pues también se refiere a la migración, ¿no? A la migración, por supuesto que el foco está más en la migración latina, pero tiene una presencia muy importante de migración asiática también, menor
en este momento de migración europea, pero hace 100 años la que era la más importante era la migración que estaba llegando de Europa. Y entonces también enfrenta esta contradicción de una población que es más educada, que es más urbana, que se van generando vacíos en el mercado de trabajo, ¿no?, que hay desde hace décadas, o sea, al menos a lo largo de este siglo, yo diría, inclusive antes, puedo pensar en los 90s, ya tenía sectores de la economía que dependían del trabajo migrante, como es el sector agrícola, como es, por ejemplo, algo que a California le queda muy claro, ¿no?, que su dinamismo en términos de la producción agrícola depende y requiere de mano de obra migrante. Entonces es un poco también contradictorio ver el escenario, salirte un poco de la coyuntura y de las posiciones fáciles que se expresan en medio y ver todo el panorama y decir, bueno, la migración ha jugado un papel muy importante en mantener el ritmo de crecimiento y la dinámica económica de Estados Unidos. Y bueno, pero ¿cómo ves a Donald Trump y esta política? No creo que Estados Unidos o estados como California, Texas, Nuevo México puedan subsistir sin la migración, ¿o sí? Bueno, y mira, yo creo que ahí a mí me parecen terribles las declaraciones poco informadas que generan, que fomentan la desinformación y además que construyen un ambiente de polarización y de odio, del cual pues no sé cuál sea el resultado positivo cuando lo ves a nivel de toda la sociedad. Digo, a lo mejor en términos electorales le ha funcionado, pero en términos del impacto social no hay nada que diga que la promoción de discursos de odio mejora la situación de los países. Ahora, por otro lado, cuando uno ve lo que sucedió en el periodo de la presidencia anterior de Trump, que era menos vocal, aún así expresaba muy claramente una posición antiinmigrante, anunció muchas medidas, algunas fueron muy terribles, como esta separación de los niños de sus padres. ¿Se acuerdan estas imágenes de los niños migrantes que fueron separados de sus padres y mantenidos en centros de detención? Pues de una manera que va contra todos los principios de derechos humanos y todos los principios de protección a la infancia. Eso fue muy vistoso, pero en términos de deportaciones, a pesar de todo el ruido que estuvo haciendo, fueron menores que, por ejemplo, en el periodo anterior, en el de Obama, ¿no? Y yo no creo que haya sido por falta de voluntad de Trump, creo que fue por ineficacia al momento de implementar las medidas, como ahora que dicta órdenes ejecutivas que sabemos que no son viables, tanto por los contrapesos jurídicos como porque no hay la infraestructura para hacerlas viables, ¿no? Entonces, ¿cuál sea el éxito en términos de aumentar el número de deportaciones? Puedes deportar a 5 millones de migrantes que no tienen documentos, yo lo veo poco viable. Y una cosa que sí pasó durante la presidencia anterior de Trump, de la que no se habla mucho, es que aumentó el número de visas para trabajadores al sector agrícola, las visas que se conocen como H-2A. Las temporales. Así es, las visas de trabajo temporal. Como las que eran de los braceros. Exacto, y que entonces te habla de que, bueno, conciencia, a final de cuentas es un empresario y sabe de las necesidades para mantener las actividades económicas. Entonces, bueno, yo creo que ahí por un lado vamos a ver si siguen aumentando las visas H-2A. Durante el gobierno de Biden sí aumentaron, pero además sí se diversificaron los orígenes. O sea, era un programa que básicamente, un tipo de visa a la que básicamente han accedido los mexicanos, pero que ahora se abrió para también otras nacionalidades. Y bueno, pues pudiera ser que viéramos un aumento de los canales de migración regular. Ahora, eso no quita la urgencia de las imágenes que hemos visto. Viste hace poco las imágenes en Panamá de estos procesos de deportación, pues deportación parcial, porque no llegan al país de origen, y estas imágenes de cómo los mantienen en el hotel y las solicitudes de ayuda por parte de los migrantes aislados. Entonces, sí creo que lo que podamos observar es que se violen cada vez más estos acuerdos que había en términos de gestión ordenada de la migración, de gestión ordenada de las deportaciones y de ciertos
cierta congruencia de estos acuerdos con tratados internacionales en temas tan básicos como derechos humanos, aunque también hay que decir que Estados Unidos se ha negado a suscribir cuando ha habido expresiones o acuerdos en organismos como Naciones Unidas sobre la migración internacional. Y bueno, el mejor ejemplo es el Pacto por una Migración Segura, Ordenada y Regular, que se firmó en 2018 y que Estados Unidos no firmó. En este tema, en México se está quedando pues mucha gente de alguna manera estacionada, rezagada o en espera, pues, porque muchos se quedaron con este CBP One pues ya a la deriva, ¿no? Y demás. Y muchos mexicanos de pronto dicen, ay, ¿por qué tenemos que tener aquí a venezolanos? ¿Por qué tenemos que tener aquí a chilenos? ¿Por qué tenemos que tener aquí a, no sé, a mucha gente, ¿no? México de pronto sí ha sido, o sea, en México ha habido migraciones y también, bueno, algunos investigadores señalan que hay una preocupación justamente por estas migraciones que no tienen como un propósito. Por ejemplo, si recordamos la migración española, la migración judía, la migración asiática también, como que tienen un propósito, ¿no? Trabajar, hacer negocios, ciertas cosas, aprovechar ciertas oportunidades en el país. Y bueno, algunos investigadores incluso y alguna gente de la población señalan que bueno, esta migración está ahí como flotando y no tiene un propósito. ¿Cómo ves esta parte? Pues sí, yo creo que es una lectura también poco afortunada, ¿no? Tú das el ejemplo del exilio español y voy a hablar del exilio español porque además es algo muy cercano a esta institución, al Colegio de México, que se fundó primero como Casa de España para acoger a intelectuales, a académicos, a rectores de universidades que venían pues huyendo de la persecución y de la guerra civil en España. Pero cuando llegaron, la perspectiva es que era algo temporal, porque pensaban que la guerra se iba a ganar y que podrían regresar a sus países. Entonces no necesariamente fue una migración que llegó ya orientada y decidida a quedarse en México, ¿no? Era una migración temporal que se acogía por razones humanitarias y que México, es muy buen ejemplo porque México supo aprovechar muy bien. O sea, México supo abrir espacios, supo integrar a quien llegó con el exilio español y generar esta sinergia que permitió fortalecer la investigación y fortalecer a la educación superior, no nada más al Colegio de México, sino a la UNAM, al Politécnico. Se crearon escuelas en diferentes partes de la República, se integraron en otras universidades en diferentes estados de la República. Entonces, bueno, yo creo que ese es un ejemplo de una migración que llegó con esta perspectiva temporal, pero que supo generarse un ambiente propicio para que se aprovechara pues lo que tenían ellos que ofrecer para contribuir. Además, en un momento muy particular del país, es la posrevolución, estamos construyendo instituciones y bueno, pues ese es el escenario. México en realidad, pues a pesar de que tenemos los ejemplos del exilio español, del exilio latinoamericano, del exilio guatemalteco durante también la guerra en Guatemala, no se puede definir como un país de inmigración en el sentido en que se define en Estados Unidos o Canadá, ¿no? Y yo doy este dato, bueno, Canadá, 20% de la población canadiense nació fuera del país. El país tiene una política muy asertiva de refugio, ¿no? Recibe un número importante, o sea, no te puedo dar ahorita la cifra, pero cientos de miles de migrantes con esta categoría de refugio. Tiene una política muy asertiva de migración calificada, 20% de su población, ya hay ciudades donde el porcentaje es inclusive mayor, ¿no? Estados Unidos, 15% de su población nació en el extranjero, tiene una historia de inmigración, Estados Unidos se pobló a partir de la inmigración, bueno, desde la llegada de los ingleses, pero también hace 100 años con la llegada de flujos de Europa, de Polonia, de Italia, de otras partes de Europa muy importantes. No es el caso de México. O sea, en el caso de México, la inmigración en términos numéricos ha sido menor, de manera que, de acuerdo con los datos del censo, menos del 1% de la población que vive en México nació fuera de México, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí no sé cómo
se puede ir armando la contranarrativa de decir, bueno, a ver, un país de 133 millones, en el que según el censo hay 1 millón de migrantes. ¿Son muchos? Son pocos. Es menos del 1%, ¿no? ¿Podemos recibir más? Yo creo que sí. Lo que yo sí creo es que hay temas de gestión de la migración que se tienen que atender, ¿no? Por ejemplo, cuando uno sale en una situación de emergencia por violencia, porque hubo un evento climático, etcétera, y dejas todo atrás, pues una de las primeras cuestiones que tienes que resolver a la llegada es, bueno, ¿y dónde voy a vivir? ¿No? Y si voy a pedir trabajo, ¿qué me piden para trabajar? ¿No? Y además todo eso nosotros lo sabemos porque lo hemos visto en el caso de la migración que ha regresado a México, los retornados. Hablábamos del gran retorno que hubo durante la administración de Obama y también vinculado con la crisis económica en Estados Unidos, y mucha gente llegó, se había ido de México a los 4 o 5 años, no tenía redes, ya no tenía redes en sus comunidades de origen. Y lo que sabemos de la investigación que se ha hecho en estos temas es que a veces la primer demanda era: necesitamos algo que nos permita identificarnos y rentar una casa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay aspectos que se necesitan ver de política pública. Exacto, que son de política pública, que tienen que ver con la política federal, pero también con las respuestas locales a la gestión de la migración. O sea, cuando tú hablas con presidentes municipales en los municipios fronterizos o inclusive en algunas alcaldías de la Ciudad de México, pues es como decir, sí, estamos por una migración segura, ordenada y regular. ¿Cómo le hacemos, no? ¿Cómo ordenamos a estos flujos que llegan y que no tienen un espacio de vivienda clara, que efectivamente vienen en tránsito? Pero lo que creo que es muy interesante es que también tenemos casos que yo diría exitosos, en donde migrantes que llegaron con una intencionalidad de tránsito están optando por quedarse en nuestro país. Hay varios programas que ha fomentado, por ejemplo, la ACNUR, trabajando con gobiernos locales para abrir ofertas de empleo en espacios donde hacen falta, ¿no? Por ejemplo, ante la expansión del sector turístico en el sur-sureste. Ayer tuvimos aquí un seminario muy grande que hablaba de trabajadores agrícolas en la agricultura de exportación, y hablaba que ya hay estados y sectores donde hace falta jornaleros agrícolas y se está supliendo o se está invitando a migrantes que están aquí. Entonces, bueno, yo creo que sí se podría pensar en una narrativa de cómo integrar. Por supuesto que hay un tema de soberanía nacional, de seguridad, de cuidado de las fronteras, de seguridad en las fronteras, de conocer quiénes son los que están llegando, etcétera. Pero yo creo que se puede hacer una sinergia, y que no ayudan mucho los medios de comunicación, porque las imágenes que nos ponen en los periódicos, en la televisión, banda de colombianos, etc. Entonces, bueno, sí, pero si son 10, pues ¿qué representan de una comunidad en donde a lo mejor son, digo, no tengo el dato exacto, pero supongamos 25,000 o 30,000 colombianos, ¿no? Entonces, nos dejamos guiar por la excepcionalidad y no vemos esta otra parte. Interesante respuesta. Y bueno, el problema de la adultez en México y esta parte que mencionabas al principio, se aumentó la esperanza de vida y, como decías, no necesariamente estamos llegando sanos a esa esperanza de vida, ¿no? O sea, problemas como diabetes, hipertensión, o sea, la correlación, y que tú lo mencionabas cuando en tu ingreso al Colegio Nacional, que muchas felicidades, por cierto. Gracias. Esa correlación entre los esquemas de salud, entre un país que todavía tiene muchas debilidades en el sistema de salud, pero a la vez tiene cosas pues ya muy avanzadas también en el sistema de salud, o sea, tiene los dos mundos. Así o sea, es. Podemos ir a hospitales que están muy bien de tercer nivel, y podemos ir a segundo y tercer nivel en otras partes, o tercer nivel que ni siquiera hay, Clínicas familiares. o clínicas familiares de atención primaria a la salud, en donde la cosa está terrible. Pues sí. Claro, el problema es que esto que tú estás diciendo, este reacomodo del sistema de salud, ocurre cuando tienes que estar atendiendo, por esta composición demográfica, los rezagos que no se pudieron resolver en el pasado, por ejemplo, en mortalidad materna, y al mismo tiempo necesitas atender a una población de adultos mayores que está creciendo muy rápidamente.
Ahora, yo sí estoy convencida porque en esta lógica de prevención creo que la demografía te da datos, o sea, hay una cosa que tienes que atender ya, pero también te da datos para planear y para prever, ¿no? Y yo digo que la mejor forma de prepararnos para este proceso de rápido envejecimiento es la inversión en la población joven, ¿no? Porque efectivamente los que van a llegar a edades adultas más extremas, probablemente arriba de los 80 años, cada vez sea algo más frecuente, ¿no? Por ejemplo, pues es población que está ahorita en una situación de mucha incertidumbre en el caso de los jóvenes, ¿no? Tenemos la mayor concentración de muertes violentas entre los 15 y los 39 años, son jóvenes y adultos jóvenes. Entonces ahí tienes un problema de atención a las conductas violentas, homicidios y accidentes de tráfico, las dos, ¿no? Y sobre todo en hombres. Tienes un tema de embarazo adolescente que todavía es alto para los niveles de desarrollo en México, que ha descendido en los últimos 6 años, en la administración pasada se ve un descenso, pero que todavía es alto y que uno esperaría encontrar una tendencia más clara de descenso hacia los años siguientes, y que otra vez habla de enfocarse en las jóvenes, ¿no? En la atención a la salud sexual y reproductiva de las jóvenes, en la educación que se da en la escuela y también en las formas de proyectar para que la escuela sea un espacio seguro donde te retienes en esa etapa de la adolescencia porque quieres estar ahí en la etapa de la adolescencia, ¿no? Porque es lo mejor que para tu proyecto de vida hacia adelante, ¿no? Tenemos todavía este problema de retención de los estudiantes en la media superior. O sea, efectivamente ha crecido la oferta de media superior, cada vez más adolescentes terminan la secundaria, pero tenemos una gran deserción en la media superior. Entonces yo creo que ahí hay un nudo que hay que atender ya, que es esta etapa de la vida de transición a la adultez, lo que pasa entre los 15 y los 30 años en el caso de México. En cada país las edades en las que ocurre esta transición es distinta, pero que sí es una muy buena forma de prepararnos para lo que viene en el futuro y una gran inversión. Nadie puede dudar que la inversión en la niñez y la juventud es una de las mejores políticas y de las mejores apuestas hacia el futuro. En este caso, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado, ¿no?, estos programas de la prepa, ¿no?, que cada vez haya más jóvenes en la prepa, que bueno, tiene eso pues algunas complicaciones, porque bueno, van algunos que van a entrar y todavía van a desertar, aún así, pero es un buen comienzo, ¿no?, que jalar a todos a la prepa o a la prepa más cercana a su domicilio. Esto por una parte, y por otra, bueno, también se está haciendo cosas en las escuelas saludables, que eso hace mucha falta por los problemas que puede haber. Pero ¿cómo ves estas políticas? Tendrían que mantenerse a largo plazo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que a mí me parece un proyecto muy ambicioso, pero un gran proyecto, el enfocarse en la media superior, en buscar asegurar un espacio para todos los y las que terminen secundaria, en buscar disminuir las desigualdades entre los diferentes sistemas de media superior, porque lo que pasa en México es que ya no solo es el acceso, sino las desigualdades que hay entre las diferentes modalidades de educación superior, y también trabajar en la retención de los estudiantes en la escuela durante esta etapa de la vida, ¿no? Creo que hay mucho trabajo que hacer, por ejemplo, en contenidos, en términos de las herramientas que puedes darle a los y las jóvenes entre los 14 y los 19 años, sigan o no sigan una carrera universitaria, las herramientas que les das para enfrentar este contexto de alta incertidumbre, de cambio tecnológico muy rápido, de digitalización, este espacio de redes, el poder fijar, por ejemplo, posiciones críticas frente a las redes sociales, pues también requiere de un proceso formativo que yo creo que es la escuela, el espacio, por supuesto la familia, pero la escuela pues es el espacio natural para impulsar el pensamiento crítico frente a la sociedad que vivimos hoy, ¿no?
desde esas edades tan tempranas. Desde esas edades. Y ahí, por ejemplo, ¿tú cómo has observado desde el Colegio de México, desde la educación media superior y superior en este caso, cómo has observado pues toda esta parte de las redes sociales, también en la demografía y desde la sociología, cómo está transformando el mundo? Porque nos estamos enfrentando a un mundo justamente de incertidumbre, de cosas cada vez más rápidas, de cosas que a veces ni comprendemos. Todavía, bueno, un gran porcentaje de la población pues todavía no comprende todo lo de la inteligencia artificial, ¿no? Y todas las cosas que está modificando. En fin, ¿cómo has visto esto? Pues sí. Bueno, yo creo que es muy complicado porque también ha modificado la forma, nuestras interacciones, ¿no? Nuestras interacciones cotidianas, la contención de emociones, etcétera. Yo creo que nosotros desde la academia, desde la ciencia y desde la educación, necesitamos, uno, entender muy bien qué es lo que está pasando. Segundo, frente a este espacio de desinformación, porque es enorme la cantidad de información falsa que se propaga en redes y que además de repente rápidamente arraiga, ¿no? Y la forma tradicional en la que comunicamos la ciencia ya no está siendo suficiente para contrarrestar esta información que está basada en prejuicios, en prenociones y que no tiene ningún sustento empírico. Entonces ahí tenemos desde la academia y la ciencia un gran reto en términos de cómo comunicamos, seguir haciendo lo que estamos haciendo, incluir todo este entendimiento de las redes y su impacto en el cambio social y al mismo tiempo pues seguir buscando mejores formas de comunicación, ¿no? O sea, entender cómo ha cambiado la forma de comunicación y qué es lo que necesitamos hacer para aproximarnos. O sea, es increíble que estamos en una época de mayor escolaridad que hace 50 años y sin embargo, de repente la forma de contrarrestar estas falsas noticias no es tan efectiva, ¿no? Esa es una. Y el otro reto pues tiene que ver con la educación. O sea, nosotros siempre decimos que en el caso de la educación superior tenemos el objetivo de formar con pensamiento crítico, ¿no? Con pensamiento crítico. Entonces, frente a todo este fenómeno de cambio en las tecnologías de la información y la comunicación, ¿qué habilidades necesitamos fomentar en los estudiantes para mantener esta postura de pensamiento crítico, ¿no? De cuestionamiento frente a lo que están escuchando todos los días en redes, de distanciamiento frente a lo que es falso o a lo que promueve polarización, lo que promueve discursos de odio y no un diálogo? O sea, al final de cuentas en el espacio educativo no le tenemos miedo al debate de las ideas. Pues es así como se construye el conocimiento. El pensamiento. En la historia de la humanidad así es como se construye el conocimiento, como se va desarrollando el pensamiento. Entonces no es el miedo a debatir, pero sí hacerlo dentro de ciertos parámetros de respeto, de intercambio de ideas basadas en argumentos sólidos y no nada más en prenociones y prejuicios. Entonces creo que sí hay un gran reto para quienes estamos en educación superior de cómo entendemos y cómo adaptamos nuestras formas de docencia para lo que requiere el mundo de hoy. Tres últimas preguntas y nos vamos. La primera, bueno, pues tú eres de las primeras mujeres que están, bueno, no de las primeras mujeres, pero sí en tu presentación en el Colegio Nacional, pues estuvieron 3 mujeres ahí, ¿no? Y bueno, eres presidenta del Colegio de México desde el 2015. ¿Cómo has visto toda esta parte también tus líneas de investigación? ¿Has incluido el género? ¿Cómo ves esto? Tenemos una presidenta mujer por primera vez, que bueno, coincide que es científica también, coincide con estos espacios. ¿Cómo ves tú estos entornos para las mujeres? Sí, entonces, bueno, yo creo que si yo me comparo con la historia de mi madre o de mi abuela, pues yo creo que se han ganado espacios, ¿no? Y se han abierto espacios. Yo creo que es muy importante que hoy es mucho más visible la colaboración y la participación de las mujeres en la construcción de este país, ¿no? Yo creo que en esta parte de la construcción de una agenda que avance hacia la igualdad de género, los esfuerzos que hay para visibilizar a través de la historia o a través de aspectos como este año, que es el año de las mujeres indígenas, su contribución es muy importante. Es muy importante
para pasarle el mensaje a las nuevas generaciones, para darle reconocimiento de algo que era invisibilizado y también pues para permitir una forma de entendimiento distinta de lo que tienen que ver, por ejemplo, con cargos de gestión o con toma de decisiones en el espacio público. Yo sí veo en estos 10 años, ya estoy en mi 10º año como presidenta del colegio, y sí veo en estos 10 años una mayor participación de las mujeres en el espacio de la ciencia, en el espacio de la gestión universitaria. Hoy tenemos más rectoras que hace 10 años cuando yo empecé, rectoras de universidades públicas estatales importantes como Sonora, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Morelos, ¿no? Entonces, creo que sí han abierto los espacios para la gestión. Creo que así en esto de que hay siempre claros oscuros, al mismo tiempo que se ven más espacios, hay rezagos que no sabemos cómo atender. Por ejemplo, todavía, aunque ya inclusive tenemos más mujeres con educación superior que hombres, todavía el número de mujeres que participan en el mercado de trabajo remunerado es cercano al 50%. Entonces quiere decir que la mitad de las mujeres mexicanas están accediendo al mercado de trabajo remunerado, a espacios de trabajo extradoméstico, y la otra mitad no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que impide esa mayor integración de las mujeres al mercado de trabajo? Pues creo que son preguntas que nos tenemos que hacer. Y los sueldos, ¿no? Todavía hay otras no hay manifestaciones como las diferencias en los sueldos, ¿no? Como la ausencia de mujeres en la participación en consejos administrativos, en el mundo empresarial. Entonces, bueno, ahí hay... Y la otra gran pregunta es si el ritmo de cambio es pues es satisfactorio para nosotros, o quisiéramos que el cambio se diera de manera más rápida. Y voy a volver al ejemplo del embarazo adolescente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, bueno, el embarazo adolescente, parte de las políticas de prevención del embarazo adolescente pasan por empoderar a las adolescentes para que puedan tomar decisiones sobre su vida sexual y sobre su vida en términos de planes, de tener hijos, de formar una unión, etcétera. Y todavía tenemos casos muy fuertes de embarazo entre los 10 y 14 años, 10,000 al año según CONAPO. Tenemos casos de un número muy alto entre una tercera parte, entre una cuarta y una tercera parte de las mujeres en México que se casan antes de los 18 años. Que dice, bueno, pues entonces o sea, sí está cambiando, pero uno quisiera que en esos indicadores el cambio fuera un poco más rápido, ¿no? Sí, y el embarazo adolescente, ¿no? Esas dos partes. Así es. Sí. Yo creo que el matrimonio, las uniones antes de los 18 años, que sabemos que en muchos casos están asociadas a arreglos familiares que no necesariamente le preguntan a las adolescentes. El tema del embarazo adolescente y el embarazo infantil a mí me parece pues algo que ahí la meta tendría que estar puesta en 0 para este sexenio, por ejemplo. Y ahí necesitamos política pública, ahí necesitamos qué acciones, necesitamos acompañamientos. Pues sí, pues además estamos hablando de temas que no requieren de una política pública de intervención de un sector, sino de una combinación de sectores, ¿no? Pasa por política educativa, que están, por supuesto que en el caso de México, y bueno, y se ha trabajado mucho en la educación sexual como un aspecto que se toca pues desde la primaria, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor habrá que revisar qué más se puede hacer, pues pasa por política educativa, pasa por política de salud en términos del acceso, de asegurar el acceso a asesoría y información sobre su vida sexual y reproductiva para las y los adolescentes, pasa por políticas de bienestar social, por poder promover y que las jóvenes proyecten proyectos, valga la redundancia, de vida hacia futuro, que generen un interés en mantenerse en la escuela, en seguir trabajando, en poder tener alguna experiencia laboral y de poder tener más herramientas al momento de tomar la decisión de la familia que se quiere formar, de la vida en pareja y de la vida y de las decisiones sobre cuándo y cuántos hijos tener.
mucho impulso familiar, ¿no? O sea, se necesita también que las impulsen, ¿no? Que las promuevan para asuntos profesionales, claro. no necesariamente para una vida en pareja, pues cuando todavía no están preparadas, ¿no? Pues digo que ahí puedes hablar igual de las y de los hombres, pero Ajá. Es mucho más común que las mujeres sean las que se unen con hombres mayores, puede ser en los 20, pero ellas adolescentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo que seguir haciendo y por supuesto pasa por una visión de políticas de género y de atención a las mujeres, ¿no? Bueno, y ya por último, en la parte de las ciencias sociales, hemos encontrado pues charlas en Flaxo, en algunas otras universidades, donde de pronto, y también en Europa, de charlas que hemos visto, donde se habla de la decadencia de las ciencias sociales en un mundo globalizado, en donde predominan más otro tipo de carreras, y bueno, tú eres de las ciencias sociales, yo soy de las ciencias sociales. ¿Qué pasa con las ciencias sociales en el mundo? ¿Son muy necesarias? Bueno, creo que el sexenio pasado, digo, por lo menos en el nombre sí fue muy bueno que se hiciera un CONACYT con H, por ejemplo, para que estuvieran incluidas las humanidades. Uh-huh. Pero también vemos como un mundo muy hecho hacia las ingenierías, hacia toda esta parte. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que sí necesitamos, por ejemplo, más mujeres en STEM, ¿no? Pero yo creo que es un momento también muy interesante para las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? A mí me parece muy interesante, por ejemplo, ver todo este interés que hay ahora en la filosofía y en voltear a la filosofía para entender lo que está pasando en términos de estas transformaciones en la forma de pensar asociadas al momento y a la transición tecnológica que estamos viviendo. Yo creo que se necesitan las ciencias sociales para entender cómo se están dando estos reacomodos a un ritmo mucho más rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente adaptarte a aspectos que tienes que modificar en el ámbito educativo, pues requiere como que tener el panorama más grande del mundo que van a enfrentar quienes están egresando de la educación superior, ¿no? Creo que es un momento fascinante porque hay preguntas nuevas, porque necesitamos la visión de las ciencias sociales y de las humanidades para entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay una revaloración muy importante de la historia, ¿no? Y yo creo que eso es también una buena noticia. Y por otro lado, ahora tenemos herramientas para investigar que antes no teníamos, ¿no? Me refiero también a esta accesibilidad a materiales, o ahora de repente uno puede decir, oye, quiero ver cómo se está dando este proceso de la decisión de no tener hijos en México. Y te pones a ver que pues ya hay un montón de investigación hecha sobre ese tema en Corea del Sur, en Vietnam, en Japón, en Europa, y tienes acceso a todos esos materiales. Y también tenemos acceso a fuentes de información que antes no utilizábamos, o sea, las redes sociales son una fuente de información, claro, con toda esta visión crítica y cautelosa. Tenemos posibilidades de meter la dimensión espacial a lo que hacemos y ya no nada más hablar de el fenómeno de la migración, no, a ver, la población migrante que está yendo por estas rutas y que se está asentando en estos espacios, ¿no? Entonces tenemos más elementos para incorporar la dimensión territorial. Entonces yo creo que es un buen momento para las ciencias sociales, pero que sí, quienes estamos en la formación de futuros científicos sociales y de futuros humanistas, pues también tenemos el reto de entender todo lo que está pasando y adaptar nuestras formas de enseñar. Y también la parte laboral, ¿no? Exactamente, bueno, sí, también, y de preparar y de entender el mundo laboral que van a enfrentar a quienes estamos nosotros formando, sí, ¿no? Así es. Bueno, ya por último, en cuanto a Donald Trump, ¿cuál es tu lectura? Pues mira, otra vez cuando uno ve a Donald Trump, ve a Milei, ve varios de los gobiernos europeos, el reciente resultado en la elección en Alemania, pues creo que es un momento, pues no quiero ser pesimista, pero tampoco tenemos muchos elementos de optimismo de pensar en el futuro cercano, ¿no? O sea, yo pensaría, usando una metáfora que una colega me dijo algún día del péndulo,
¿no? Yo esperaría que después de todo este movimiento hacia la extrema derecha, que además pues, se caracteriza justamente por esta polarización, por esta desinformación, por esta generación del odio, por el rompimiento de acuerdos básicos de convivencia, como por ejemplo en términos de los principios sobre derechos humanos, sobre protección de la infancia. O sea, cuando se empiezan a romper esos acuerdos básicos en un contexto de tanta polarización y de poca apertura de los gobiernos para hablar de ello, sino al revés, un rechazo para hablar de ello, pues hay pocos elementos de optimismo, ¿no? Yo quiero pensar que en esta idea del péndulo tendrá que haber una reconformación de las fuerzas sociales para lograr un equilibrio y recuperar cosas que yo pensaba que era difícil que fueran reversibles, ¿no? Como la agenda de derechos humanos y de protección a la infancia. Pues no solo eso, toda la parte de los plásticos, el cambio climático, o sea, si nos ponemos a ver, es grotesco lo que está haciendo, ¿no? O sea, es provocativo en mal plan, ¿no? Así es. Sí. Pues Silvia, muchísimas gracias por esta interesante conversación y pues aquí seguimos. Gracias a ti, con mucho gusto, y gracias por la invitación. Gracias y gracias a todos por estar aquí con nosotros en Alcanzando el Conocimiento. Hasta la próxima. Pues, ¿qué les pareció la entrevista? Sin duda, pues la demografía nos puede ayudar a tener un mejor futuro. Esto es Alcanzando el Conocimiento. Síganos en nuestras redes sociales, mándanos sus comentarios, preguntas, sugerencias. Soy Bertalicia Galindo, nos vemos. Hasta la próxima. Alcanzando el conocimiento.